Muy bien, buenas tardes, señores congresistas, amigos aquí presentes. Me satisface mucho que esté presente Cristina Herencia, Walter Arias, académicos, y vamos a empezar el simposio de psicología social política en el Perú. Decimos expositores académicos porque aquí estamos reunidos tres profesionales ya doctores en la especialidad. Walter Arias es doctor en psicología de la Universidad de San Agustín, Arequipa, es docente de la Universidad Católica San Pablo y presidente de la Sociedad Peruana de Historia de la Psicología. Psicólogo, doctor en psicología de la Universidad Tecnológica del Perú en Ica y actualmente desempeña el cargo de decano del Consejo Directivo Regional 17 de Psicólogos del Perú, ICA. Y Cristina Herencia es PhD por la University of Austin de Texas, Estados Unidos. Ella es investigadora dedicada a la psicología social y estudios andinos interdisciplinarios. Vamos a empezar la producción de este simposio. Es una modalidad que un grupo debaten o analizan un tema. Y en este caso hemos ido a un simposio dedicado a los avances de la psicología social y política. Empezaremos con una expresión de Stanley Milgram. Él dice: la desesperanza, la desaparición del sentido de responsabilidad es la mayor consecuencia de la sumisión a la autoridad. Como ustedes saben, Stanley Milgram es uno de los psicólogos sociales experimentales. El objetivo que nosotros perseguimos con este evento es mostrar avances teórico-metodológicos de la psicología social política. ¿Cuánto hemos avanzado en la psicología social? ¿Existen desarrollos teóricos? ¿Existen desarrollos metodológicos que nos permitan entender que esta disciplina muy comprometida con el desarrollo social puede estar cambiando en el Perú? ¿Qué pasó? Los temas, Walter Arias se va a ocupar de César Augusto Mayorga y la psicología marxista, y nosotros nos ocuparemos acerca de la psicología de la liberación, un enfoque pionero peruano, y Cristina Herencia tratará consideraciones teórico-metodológicas para el trabajo psicológico en los Andes. ¿Empezamos? Bien, sí, entonces me tocaría. Vamos a dar en primer lugar el paso a Walter Arias para que empiece él con la exposición que le corresponde y luego yo sigo. Bueno, entonces podemos simplemente cambiar. Walter, ¿puedes compartir con nosotros la pantalla? Está colocada, me parece, ¿no? Ya la están viendo, está compartida, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Ya. Bueno, yo voy a hablarles brevemente, en aproximadamente 10 minutos, sobre una persona muy importante en la historia de la psicología en el Perú, ¿no? Se trata justamente de César Augusto Guardia Mayor. Una persona que, sin embargo, a pesar de la relevancia de sus ideas, ¿no? Ha estado, digamos, olvidada, ¿no? Yo lo considero como parte de los autores o los psicólogos olvidados en la historia de la psicología. Por lo general se habla de Honorio Delgado, de Walter Blumenfeld, ¿no? Y a veces se deja de lado a personas como César Augusto Guardia Mayorga u otros más, ¿no? En este caso, él ha hecho bastante por la psicología, ¿no? Desde tiempos en los que todavía no había un desarrollo profesional de la carrera, ¿no? Por lo tanto se le puede considerar pues un pionero, ¿no? Ahora, sin embargo, a pesar de ello, y de que ha escrito obras de gran relevancia, como vamos a ver para nuestra profesión, no se le considera mucho, ¿no? A lo mucho, por ejemplo, en el libro de Historia de la Psicología de Reinaldo Alarcón, se le menciona muy poco en el texto, en la parte que habla de la corriente marxista en el Perú, como el introductor de la reflexología. Pero más allá de eso, no se ha hecho un análisis
más completo, más profundo de su obra, aunque sí hay algunos trabajos en filosofía, ¿no? Sobre su vida y obra, ¿no? Ahora, ¿por qué se le ha olvidado? En parte podría ser porque él no era psicólogo, sino abogado de profesión, ¿no? Aunque él tuvo mucho que ver con la psicología, como vamos a ver. Y por otro lado, por un poco la actividad que él realiza estaba, digamos, repartida en eh, distintas temáticas, ¿no? Lo cual obviamente puede, de alguna forma, restar esfuerzo a una temática en particular. Y bueno, también ha tenido algunos, como vamos a ver, desafortunados eventos cuando, por ejemplo, es exiliado, bueno, se exilia o cuando es eh, tomado preso también, ¿no? Un poquito sus años formativos, él nace en realidad en Ayacucho, ¿no? Luego se muda a Lima un breve tiempo y de allí ya se dedica o sea, radica en Arequipa, ¿no? Entre 1924 y 1928, él sigue sus estudios en el Colegio Independencia, ¿no? Que es uno de los colegios que tiene una buena trayectoria en el Perú, en Arequipa, por el hecho de ser el primer colegio laico, ¿no? En Arequipa desde el año 1827, ¿no? Y bueno, él estudia allí y luego de eso, cuando concluye sus estudios, entra a la Universidad Nacional de San Agustín, que también sería la primera universidad eh, que se crea en Arequipa, justamente un año después de que se creara el Colegio Independencia, o sea, en 1828, ¿no? Estando allí, él, bueno, obtuvo su bachillerato en 1931 en Historia, Filosofía y Letras, ¿no? En 1934 obtuvo el doctorado en Letras y en 1937 se tituló de abogado. Entonces, él tenía formación en filosofía, en historia, en derecho, ¿no? Y todas estas disciplinas, de alguna forma, en esa época, confluían un poquito en el tema de la psicología, ¿no? La filosofía, indudablemente, ha estado muy vinculada a la psicología durante mucho tiempo. La historia, en parte también, recordemos que Dilthey hablaba de las ciencias del espíritu, ¿no? Y ahí ubicaba la historia como la ciencia madre y la psicología y otras más como sus hijas, entre comillas, ¿no? Y el derecho, pues a través de lo que es la criminalística, también se interesó un poco en lo que es la psicología, ¿no? Eh, bueno, él es incorporado justamente en 1937 a la Universidad Nacional de San Agustín como docente. Primero con la cátedra de Historia de la Filosofía Antigua y Metafísica, es decir, él comenzó enseñando historia, ¿no? Desde estos años ya se notaba en él una orientación por el marxismo, ¿no? Que supo plasmar en distintas de sus obras, tanto en lo psicológico, lo filosófico y lo político, como vamos a ver. Justamente enseñando este curso de historia, metafísica, él se anima a publicar sus primeros trabajos, ¿no? Uno sobre historia contemporánea, otro sobre historia media y moderna, ¿no? Eh, y también usó estos materiales como material de apoyo para los estudiantes en el Colegio Independencia, donde él enseñó el curso de Historia Universal entre 1929 y 1950. En 1941, él saca un libro muy interesante que es Léxico Filosófico, que es como un glosario, un diccionario de términos filosóficos, pero que habla no solo de los términos, sino de las corrientes, de los autores. Es un libro bastante completo en realidad, ¿no? Y obviamente tiene mucho contenido también psicológico, ¿no? Epistemológico. También se ve ahí mucho el interés de Jorge Mayorga en estas temáticas, ¿no? Filosóficas, epistemológicas, que como sabemos son de mucha relevancia para la formación en general y de la psicología en particular, pero que sin embargo a veces no les damos la relevancia debida, ¿no? Bueno, para 1943 Guardia asume ya las cátedras propiamente de psicología, una de psicología general y otra de psicología y el niño y el adolescente, lo cual le lleva a generar algunos textos, ¿no? Para usarlos como material de apoyo también, ¿no? En el año 46 publica, por ejemplo, Psicología Infantil y del Adolescente, y en el año 1951, una de sus obras más conocidas, Psicología, ¿no? También trabajó varios temas políticos, ¿no? En los años 40, a partir de los años 40 empiezan a salir varias de sus obras políticas, por ejemplo, Manual de la Legislación Obrera en 1938, Reconstruyendo el Aprismo en 1945, que le valió severas críticas de Enrique Chirino Soto, ¿no? Eh, Luego también fue director del Colegio Universitario, fue uno de los fundadores de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, fue dirigente del movimiento universitario
de Arequipa y director de las conferencias del Colegio de Abogados. En el año 43 también fue presidente de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas e Intelectuales de la filial de Arequipa, lo que lo llevó a viajar a Chile a dictar unas conferencias sobre filosofía, y en ese viaje él se encuentra con varios intelectuales, académicos, artistas, eh, allá, incluyendo a Pablo Neruda, ¿no? Que sería el Premio Nobel de Literatura chino, ¿no? Esto a él también le gustaba mucho, como vamos a ver, el tema de la literatura. Tiene algunos poemarios escritos muy hermosos, escritos en pie, ¿no? Bueno, entre 1900, perdón, acá hay un error. Entre 1948 y 1951, él asume la dirección de la revista de la UNSA, que ahí tenemos una imagen justamente de una de las ediciones de la cual él es editor, ¿no? Esta revista sería la primera revista universitaria que se comienza a editar desde 1926 hasta 1965. No sería, ojo, la primera revista que se publicase en Arequipa. La primera revista fue El Derecho, que sale en 1914, y que era una publicación del Colegio de Abogados de Arequipa, que se creó en 1911 y que surgió a partir de la Academia Lauretana de Ciencias, que se creó en 1821, ¿no? Bueno, en esta revista que él lidera como editor durante cuatro ediciones, ¿no? Salen artículos suyos publicados. En un primer número de 1949 sale un artículo suyo sobre la reforma universitaria. En 1950 se publica un artículo sobre la reflexología, bastante extenso, que luego formaría parte de su libro en el año 51, Psicología. En el año 50 también, en el segundo número, o sea, el segundo número de ese año, sale otro artículo sobre el esoterismo filosófico, y en el año 51 publica un trabajo sobre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Debido al golpe de Estado que da Odría, ¿no? En el año 48, y que termina, pues, da término al gobierno de Bustamante Rivero, se producen una serie de revueltas, ¿no? En Arequipa, justamente en el 50, hubo un problema muy serio con los estudiantes del Colegio de Independencia, quienes se rebelan. Luego tienen el apoyo de los sindicatos, de los universitarios de la UNSA, ¿no? Francisco Mostajo da un mensaje muy hermoso, ¿no? Donde llama a la población a rebelarse contra esto. Bueno, a las finales, Odría llega a tomar el control, ¿no? Asume también, pues, justamente o sea, fue el candidato único, ¿no? Que asumió la presidencia, pero a raíz de estos eventos empieza a tomar ciertas medidas muy represivas, ¿no? En el año 1952, Juan Mendoza, que era ministro de Educación, un coronel, da la orden para retirar de sus plazas a 8 profesores de la Universidad Nacional de San Agustín. Dentro de estos 8 profesores estaría César Augusto Guardia Mayorga, debido básicamente a su orientación política, ¿no? Entonces él se traslada a Cochabamba, en Bolivia, donde allí Arturo Urquide, que era rector de la Universidad de San Simón en Cochabamba, le da pues la oportunidad de ser catedrático de los cursos Introducción a la Filosofía e Historia de la Filosofía. Pero allí también hay otros problemas por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, ¿no? de aquella época, y varios profesores también son retirados de su puesto, se producen huelgas de los profesores universitarios, y Guardia Mayorga, con una actitud muy solidaria con sus colegas de Bolivia, es honrado, pues, ¿no? Por una serie de actividades que hizo hasta que se recibieron las actividades académicas de estos profesores, ¿no? Allí fundó además el Seminario de Filosofía e integró la Comisión de la Reforma Universitaria. Bueno, durante el gobierno de bueno, es lo que ya comentaba, ¿no? Lo nombran incluso profesor honorario por esta solidaridad, esta conducta solidaria que tiene con sus colegas de Bolivia, ¿no? Él ha hecho bastante por la psicología. Vamos a mencionar algunas de las cosas, ¿no? Él, por ejemplo, justamente por aquellos años asistió a un congreso de filosofía en Chile, donde presentó la ponencia de si es posible la existencia de una filosofía nacional o latinoamericana. Él plantea que no, porque mientras no se desarrolle una filosofía eh, con base en nuestra cultura, nuestra historia, no va a poder haber un desarrollo original, ¿no? Y bueno, esto se publicaría luego como artículo en la revista La Facultad de Letras en el año 1966, en la revista de la UNSA, ¿no? En 1951 publica su libro Psicología, que era
compilado de los fascículos que él usaba con sus alumnos, ¿no? Donde él introduce allí con ese material la reflectología en el Perú. Y también funda lo que es la psicología científica en Arequipa. En el año 54 viaja al primer Congreso Argentino de Psicología en Tucumán, donde lo honran como miembro honorario, ¿no? Y además este congreso es importante porque daría pie a la creación de la primera carrera de psicología en el año 1955 en la Universidad del Rosario, ¿no? En 1966 también participa en el 10º Congreso Interamericano de Psicología que se llevó a cabo en el Perú bajo la presidencia de Carlos Alberto Seguín Escobedo, otra figura importante en la historia de nuestra ciencia en el Perú. Y en el año 64 pues asume la enseñanza del curso de Introducción a la Psicología y Filosofía en la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica, donde publica el libro Psicología del Hombre Concreto en el año 1967, que sería un libro muy, muy importante para nuestra psicología. Yo lo ubico este libro al mismo nivel que el texto de psicología de Honorio Delgado y Marino Iberico, y al mismo nivel que el libro de Introducción a la Psicología Experimental de Walter Blumenfeld, ¿no? Creo que el texto de Blumenfeld tenía una orientación más positivista, el de Honorio Delgado más fenomenológica o espiritualista, y el de Guardia Mayorga tenía una orientación más dialéctico-materialista, marxista, ¿no? Entonces, yo diría que esta es una de las obras seminales sobre la psicología en el Perú, ¿no? Bueno, él también ha tenido un trabajo muy importante promoviendo los valores indígenas, ¿no? Por ejemplo, tiene un libro publicado sobre la reforma agraria en el Perú, que se ha editado varias veces, ¿no? Donde comenta todo el problema, pues esto de las tierras, el problema histórico y político, ¿no? Que venía trayendo el Perú desde muchos años atrás, y que entre los años 60, 70 era un tema de mucha controversia hasta que se dio pues esto de la reforma agraria, ¿no? El gobierno de Velasco ya un poco, en teoría debió haber ayudado o acomodado mejor las cosas, pero no fue así. También publicó un diccionario quechua castellano, ¿no? También un libro de gramática quechua, un libro, un poemario en quechua titulado Runa Simi Harawi, ¿no? Donde él usaba el seudónimo de Cusipauca, ¿no? En el año 1960, él comienza a dictar en la Universidad de Huamanga el curso de Psicología y Filosofía, perdón, en la Facultad de Educación, ¿no? Pero es retirado en el curso del año debido a que se consideraba que su mensaje era muy, muy político, estaba cargado de mucha política de izquierda, ¿no? E irónicamente, fíjense, quien entra a reemplazarlo en lugar fue justamente Abimael Guzmán. O sea, que, fíjense, son las ironías de la historia. Entra Abimael Guzmán ahí en lugar de él y ya sabemos lo que pasó, ¿no? En base a esto, él viaja a China, conoce a Mao Zedong y publica un libro, ¿no? Titulado De Confucio a Mao Zedong, ¿no? Luego, cuando él regresa, eh, participa en la Convención Nacional del Frente de Liberación Nacional con la ponencia sobre el Frente de la Liberación Nacional y la reforma agraria, retoma el tema de la reforma agraria, y ese año es justamente cuando sale la segunda edición de su libro de la reforma agraria en el Perú, ¿no? Pero empieza a haber una política represiva, ¿no? Y en 1963 es tomado preso, lo llevan al Sexto, luego pasa por el CEPA, luego lo pasan al Frontón, unos meses, ¿no? Hasta que su salud empieza a resquebrajarse y lo liberan, ¿no? Cuando lo liberan, él es que entra justamente a la universidad, a enseñar en la universidad en Ica, ¿no? En la San Luis Gonzaga, y allí publica varios libros, ¿ah? Problemas del conocimiento, Job y el creyente, Prometeo, el rebelde, y su libro que, como mencionaba, Psicología del Hombre Concreto, es su obra seminal, la más importante, un libro muy imponente en realidad, ¿no? Luego, en el año 68, dicta el curso de Filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el año 70 escribe el prólogo para el libro de José Carlos Mariátegui, Peronistas al Perú. Un prólogo muy interesante, ¿no? Y vendrían también otros poemarios, ¿no? De él, ¿no? Bueno, uno que ya mencioné y otros, ¿no? Y muere lamentablemente el 18 de octubre de 1983 a la edad de 77 años, ¿no? Podríamos resumir la trayectoria o la obra de Guardia Mayora con los siguientes calificativos, ¿no? El más caracterizado representante de la filosofía marxista, el materialista más influyente de Arequipa, el introductor de la reflectología y el materialismo en la psicología peruana, el precursor de la psicología de la liberación, ¿no? Hay que tener presente que él publicó 29 trabajos entre libros y artículos, participó en 10 congresos y eventos culturales de alto nivel académico, y trabajó en los temas, como dije, de filosofía, historia, psicología, política, marxismo, poseyendo también varias distinciones, 12 distinciones y premios, ¿no?
Y bueno, eso sería lo que tenía para comentarles ahora, ¿no? Entonces, me parece que ahora le va a tocar al doctor Walter un poquito complementar algo de esto que ya he mencionado. Voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias. em, em, muchas gracias, Walter, por esta. Ahora pasaremos con la exposición mía, que titulé Psicología de la Liberación, un enfoque pionero peruano. Quisiera aquí empezar con un poema de César Guardia Mayor. Hay que seguir cantando y hay que seguir bailando hasta que llegue el gran día de la liberación. Entonces bailaremos en ronda, mirando la tierra, contemplando el sol, hermanando el corazón y entonando el gran canto de la revolución. En este poema yo destaco dos ideas importantes: el día de la liberación y también el canto de la revolución. Todo acto de revolución es un cambio que implica no esta beligerancia, eh, sino más bien un canto a la vida, canto al hombre, canto a la tierra y que también fundamentalmente a las relaciones sociales. Para hablar del enfoque de Guardia Mayorga, tenemos que situarnos en 5 tópicos, 5 enfoques. Primero, él considera el hombre como un ser concreto. Segundo, como liberación de la conciencia. Tercero, la clase de psicología que se enseña. Cuarto, la concepción del hombre. Y luego, la clase de la sociedad en que se vive. Cada uno de estos elementos están concatenados y es un planteamiento, creo que para mí me parece novísimo, transformador, puesto que él vive la experiencia Talter Arias. Yo no quiero ya tocar un poco la historia, que lo hicimos brevemente, pero yo le felicito a Walter por haber ampliado algunas cosas que tal vez a mí se me escaparon, porque él vivió bastante tiempo y la universidad que lleva el nombre, la biblioteca y que lleva la universidad, es pues interesante, que agrupa los libros. En la Universidad de Ica, desafortunadamente, es difícil encontrar las obras, porque un buen tiempo Pablo Macera le llama a Sara Guardia diciendo: mira, he visto los libros de tu padre en el parque universitario, la librería del suelo. Y le dijo, pues, que ahí están vendiendo los libros de tu padre. Y como que él fue y estaba la cantidad de libros de Guardia Mayorga. Ella tuvo que comprar los libros de su padre. Bueno, ¿qué pasó con la universidad? No tuvieron el celo de conservar joyas importantes de un científico importante. La psicología de la liberación. Para hablar de la psicología de la liberación, creo que una de estas obras que apareció en 1967, publicado aquí en la ciudad de Ica, titulada La psicología del hombre concreto, y él no utiliza la P, sino que también es la libertad del autor de escribir con S, pero ahora mayormente todos escribimos con PS. Él partió de la noción de liberación que aparece en los manuscritos económicos de Carlos Marx en 1944. Como base de esta lectura, él sigue su preocupación, analiza, porque Carlos Marx no solamente contribuyó con el fundamento teórico de una obra extraordinaria como El Capital, sino también dio los fundamentos de una visión más humanista del hombre. Incluso él decía que más importante que las armas, que el dinero, es el hombre. El hombre es el centro, es el eje que permite conocer cómo es y por qué la noción de liberación. En la década de los 60, en Argentina, Dussel, y en Perú, Salazar Bondi, se preocupan mucho por la filosofía de la liberación. En esos años 60 se habla mucho de la filosofía de la liberación, pero que también se habla mucho de la filosofía de la dominación o de la sociología de la dominación. Ellos publican trabajos importantes, Dussel y Salazar.
Guardia Mayorga, en 1966, en el libro Concepto de Filosofía, pergeña algunas nociones sobre la liberación, y en 1967 desarrolla el enfoque en el libro Psicología del Hombre Concreto. Este libro, Psicología del Hombre Concreto, que es un libro clásico de la psicología, da lugar a que tienen un planteamiento que muy pocos lo leen. Yo tuve la ocasión de leer y me sorprendí porque en la introducción del libro aparece este enfoque de la psicología del hombre concreto. Es una propuesta que él tiene, que luego nosotros lo desarrollamos y lo publicamos luego en un artículo que se publicó en Arequipa. Sí. Entonces, Guardia Mayorga, en 1967, fundamenta las razones del concepto de psicología de la liberación, y más tarde, 19 años después, Martín Baró, un psicólogo social jesuita, funda la psicología de la liberación social, que hoy está concitando el mayor interés de la sociedad. El hombre, aquí tenemos el hombre ser concreto. ¿Qué significa este primer planteamiento? El estudio del hombre concreto fue iniciado por los filósofos griegos en lugar del hombre abstracto. Tenemos aquí una dicotomía. Mientras la corriente filosófica daba importancia a los objetos subjetivos, anímicos del hombre, un ser que no se le podía entender porque era producto de fuerzas superiores. En cambio, que esto era el hombre abstracto. En cambio, Guardia Mayorga, partiendo de este concepto, postula la noción del hombre concreto. Y para él, el hombre concreto es el hombre como tú, como yo, y una psicología que pretende estudiar al hombre abstracto, que no eres tú ni yo. Es decir, el hombre concreto es el hombre real, objetivo, es el hombre que se encuentra insertado en la realidad. Es el hombre vallejiano, el hombre de carne y hueso. Pues bien, muchas veces nosotros podemos tener alguna noción muy subjetiva, individualista del concepto del hombre, pero aquí nos encontramos con que para entender al hombre hay que verlo al ser real, al ser concreto, al hombre que está vinculado con la realidad, y esta ligazón con la realidad le permite ser el hombre, él y su naturaleza, y por lo tanto empieza a tener una cosmovisión plena. La liberación de la conciencia. La psicología como ciencia sirve al hombre como liberador de la conciencia humana. La psicología es una ciencia que ayuda a que pueda liberar la conciencia del hombre. La conciencia es una de las cualidades superlativas de la actividad psicológica, y que esto nos permite tomar conciencia de nuestra realidad y actuar desde ese punto de vista. Cuando una persona sabe quién es, cómo es, por qué es, tiene una noción de su propia personalidad, de su propio mundo. Esto es lo que algunos europeos, como los españoles, hablan de la concienciación. Hay que tener una plena conciencia de quiénes somos nosotros. Y con base en esto, tiene que asumir una actitud de liberación para romper las ataduras que a uno le están ligando a la pasividad, al conformismo, la indolencia, la colonialidad. Muchas veces tenemos una conciencia muy dependiente y no nos percatamos del grado de dependencia y creemos que así es la sociedad. Nos volvemos conformistas porque la vida nos da así, porque todo está construido de esta manera y lo aceptamos. Y somos indolentes. Y este término de indolencia lo maneja muy bien Martín Baró, cuando la persona no se interesa por sí ni por los demás. Puede estar pasando situaciones tremendas y la gente realmente no valora. Hemos visto casos de indolencia, por ejemplo, en muchos grupos del norte que no le interesaron mayormente el problema del COVID. Entonces hay que tener una actitud de liberación, una actitud que permita modificar, cambiar estas posturas. La liberación aspira a la extirpación del analfabetismo.
formar hombres capaces de futuro y no resignados seres humanos. Muchas veces una persona que alcanzó ciertos niveles de su vida se resigna y cree que así es la vida y no tiene mucho que hacer, se anquilosa. Y también en nuestro país, por el problema de la pobreza, en el analfabetismo, genera que aún tenemos personas adultas analfabetas en pleno siglo XXI y que es necesario desterrar este gran problema de tipo educativo. Entonces tenemos que formar personas que tengan un proyecto de vida, que piensen en el futuro y no seres resignados, aceptan a pie juntillas lo que pasa, no tienen una actitud transformadora. Esto lo vemos, por ejemplo, esta resignación de muchos seres humanos campesinos que cuando no llueve, bueno, están esperando que en algún momento llueva y hagan algún acto de religiosidad, de ritual para que las fuerzas de la naturaleza o las fuerzas divinas puedan hacerle llegar el agua. Y están esperando que esto ocurra y muchas veces no ocurre. ¿Qué pasa? Que el hombre está resignado y por lo tanto tiene que empezar a tomar conciencia plena de esta circunstancia para empezar a actuar de diferente modo. La liberación es vista como una acción política y de compromiso de transformación y desarrollo cognitivo del hombre. La liberación es una acción política. Cuando uno se libera, tiene control de la realidad y está en capacidad de dirigir, de regular, de controlar los hechos que están aconteciendo. Y esto a uno le compromete a asumir conductas de cambio, de transformación. Pero este cambio es cuando uno toma un desarrollo cognitivo. Si no tomamos un desarrollo cognitivo de esta realidad, nunca vamos a poder cambiar. Cuando hablamos de acción política, nos recuerda mucho a este psicólogo social brillante, Carlos Franco, un psicólogo social sanmarquino, que tiene una formación de psicólogo social por Lovaina, tuvo el grado de maestro cuando vino al Perú, retornó. Él era experimentalista y cuando empezó a trabajar aquí realizó algunas investigaciones psicosociales, pero después empezó a dedicarse a la política. Él, podríamos decir, es uno de las grandes personalidades de la psicología social que hicieron contribuciones muy relevantes a la psicología política. Quiero rescatar el concepto de lo que es política y que se concentra en las 3 PP. La política es asumir la participación, asumir el poder y la personalidad. La conjunción de estos 3 elementos nos dan una idea de lo que es la política. La personalidad del individuo, de la persona, que tiene que actuar con ciertos recursos personales. Pero no basta él, sino tiene que estar en relación con otros. Tiene que haber participación. Sin participación no puede haber cambio alguno. Y finalmente, el poder, tener una serie de recursos con los cuales uno puede producir los cambios. La clase de psicología que se enseña. Guardia Mayorga fue un docente que se dedicó mucho a la enseñanza y que esto le permitió plantear la psicología que se enseña. La psicología que se enseña es sería el soporte de la liberación, pues él propone una psicología social con visión social, centrada en el grupo y el colectivo. Para él, hacer psicología es tomar en cuenta la naturaleza social del hombre. Estuvimos haciendo algunas revisiones sobre psicología social y encontramos que todo lo que nosotros tenemos en nuestra formación sigue un modelo, es el modelo individualista, que en el Perú era fenomenológico a la manera de Honorio Delgado, después psicoanalítico a la manera de Carlos Alberto Seguín y luego conductista y cognitivo-conductual. Pero siempre de una orientación de tipo individualista. Y lo primero que se enseña es la psicología del individuo. Incluso hacía algún tiempo los psicólogos estábamos dedicados simplemente a conocer cómo es el individuo. Y esto continúa campeando en la psicología social. No hay una psicología social que le dé una orientación más social. Últimamente, con los trabajos de
de psicólogos como de Salazar de Venezuela. Él plantea una psicología social, habla de la importancia del condicionamiento, y otros autores, Parillín, Stoetzel y muchos psicólogos sociales le están dando una orientación social. Y con este punto de vista de la psicología social más de grupo, más colectivista, pues estamos también incursionando en que Guardia Mayorga también le dio un acento importante al contexto social que configura la naturaleza del ser humano. Y en este caso es importante la psicología del pueblo y para el pueblo. ¿Qué es el pueblo? Somos todos un grupo humano diverso que tenemos nuestras características configurados por el sistema social y los valores de la cultura, pero hay una situación de pobreza. El problema de la pobreza es aún vigente y en el campo de la psicología social este es uno de los temas centrales. Esto será parte de la conferencia que daremos el lunes sobre la contribución de Reinaldo Alarcón, donde hablaremos acerca de la importancia de la pobreza. Pues bien, para Guardia Mayorga, también la pobreza es un tema que interesa en el mundo psicosocial. Una psicología para la transformación y el mejoramiento de la calidad de vida. Es una psicología que busca no solamente describir y conocer la realidad tal cual es, sino la realidad para transformarlo. Las investigaciones psicológicas en el Perú apuntan simplemente, son de tipo correlacional. Más del 90%. Muy pocos nos atrevemos a hacer una psicología para el cambio, para la modificación, para la transformación, para la alteración y el mejoramiento de la calidad de vida. Necesitamos afianzar más en el campo de la intervención y de la promoción social, con el propósito de alcanzar una calidad de vida satisfactoria. Y luego una psicología crítica creativa. La razón de ser de la psicología es la criticidad. Tenemos mucha producción científica, hay tanto que analizar y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que adoptar una postura de cuestionamiento, de crítica. Cuando es lo bueno, habrá que resaltar lo bueno, y si tiene algunas limitaciones habrá que modificarlo. Y ahora en estos últimos tiempos, con el desarrollo tecnológico, este movimiento de criticidad es bastante alto. Cuando uno quiere publicar un trabajo en Scopus, pues hay unos revisores que son críticos de primer nivel, y si tienes unas limitaciones no pasa. Imagínense que a Scopus se presenta unos 3.000 para que sea publicado solamente 30 trabajos. Hay una demanda tal, por lo tanto, se prefiere los trabajos que tengan un acento crítico y eminentemente creativo. Uno va creando, va inventando, va descubriendo cosas, y esto es lo importante. Por ejemplo, ¿cuántos cursos de psicología de la creatividad llevan los alumnos que les ayude a pensar y plantear nuevas cosas? Yo creo que incluso ahorita un reto muy importante frente al COVID es la creatividad, evitar una pedagogía de la domesticación, de la dependencia, formar para el futuro y no meros resignados sociales, creo que ya lo dijimos. Una concepción filosófica dialéctica con alternativa de enfoque filosófico y de enseñanza. Concepción del hombre. Aquí vamos a un poema de Guardia Mayorga. Causaspa cani, guañus pari, manañam caniñachu, kai manacay, sasa kai nini. Viviendo soy, y cuando muero ya no soy. Ser o no ser, es difícil contestar. Esta es la dialéctica de la llamada teoría de los dos puntos, que se propone en las concepciones, y tenemos por eso una concepción idealista y una concepción del materialismo dialéctico. Ustedes saben que el idealismo es una concepción metafísica, observa hechos aislados, unilaterales, estáticos. El cambio es visto en términos de crecimiento o decremento, y hay una gama de conceptualizaciones, de ideologizaciones que no le permiten ver su propia realidad. El hombre está soñando en irse al paraíso, ¿no? Y el materialismo dialéctico explica el desarrollo
en automovimiento o interacción. La causa del desarrollo no es externa, sino de carácter contradictorio. Es pertinente con el desarrollo social, histórico y científico. Contribuye a la transformación del hombre, de la sociedad, el desarrollo de las ciencias y el proceso de emancipación de la psicología. La clase de la sociedad en que se vive. ¿Qué tipo de sociedad es la peruana? Como ustedes saben, es una sociedad diversificada, heterogénea, multicultural, pero ahí radica su identidad social e histórica. Segundo, es una sociedad desigual, desarticulada, con injusticias, excluyente, sumisa y corrupta. Un poco la sumisión, cuando hay fuerzas superiores, uno tiende a asumir esta conducta sumisa y aprende el modelo de la sumisión. Pero tercero, peruanizar el Perú es un problema político y cultural a realizar con la participación de la sociedad. Peruanizar, hacer que nosotros seamos realmente peruanos, tiene un alcance político y cultural, y que esto requiere fundamentalmente de la participación social. A partir de su historia y buscar lo positivo para encontrar el camino de construcción innovadora que por medio de la autocrítica fecunda se pueda forjar una sociedad de bienestar común, pluralista, descolonizada, justa y solidaria. Comentario. Guardia Mayorga continúa las ideas de José Carlos Mariátegui, que ya conocemos a través de los 7 ensayos, sus planteamientos marxistas de este autor. Es una fuente de pensamiento de acción política que propone la psicología de la liberación. Más que una psicología social, es una psicología política. La solidaridad desde los milenios. La libertad nace con el derecho a la diferencia, con el respeto a la libertad. Eso plantea Montoya. Es decir, la solidaridad es uno de los ejes más importantes de nuestra cultura. Llevamos en nuestra sangre, en nuestros genes, esta estructura de ser solidarios, pero con el tiempo hemos perdido. La psicología de la liberación es un nuevo camino a construir en la psicología social y en la psicología política peruana. En conclusión, César Augusto Mayorga es pues el pionero de la psicología de la liberación en el Perú, mucho antes que Martín Baró. Desde este punto de vista podemos decir que tenemos que rescatar los planteamientos teóricos de Guardia Mayorga, porque es una creación del pueblo, es un modelo teórico creado en el Perú, y no vamos a estar siempre importando teorías ajenas. Tenemos que valorar. Incluso la psicología de la liberación de Martín Baró es lo que nos representa a América Latina en el mundo. 2. La psicología de la liberación es un planteamiento teórico metodológico peruano que se sustenta en 5 nociones. El hombre como ser concreto, liberación de la conciencia, clase de psicología que se enseñe, concepción que se tenga del hombre y el contexto de la clase de sociedad en que estamos viviendo. Y tercero, la concepción dialéctica materialista es el fundamento de la psicología de la liberación, pero desarrollado por Mariátegui, desarrollado por Guardia Mayorga, con un acento muy particular, que le dan parte de su esencia, de su vida, y hablamos ya de una postura más bien renovada y de cambio. Y finalmente, este enfoque tiene vigencia científico-social. Aquí tenemos algunas referencias. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Bien. Bueno, muchísimas Ahora gracias. pasaremos a ver a la exposición. Cristina Herencia ha tenido problemas con el Zoom, entonces ella va a dar la ponencia a través de mi celular, ¿ya? La estoy ¿Cómo lo va a dar? llamando para que ella nos dé la ponencia a través de llamada, ¿ya? Ah, Esperemos ok. unos segunditos, por favor. A ver, vamos a esperar ¿También? unos segundos para que nuestra colega Cristina Herencia pueda regular el uso del Zoom. Sí, ayer me manifestó que ella tenía dificultades con su máquina, pero que después había encontrado una persona que lo resolvió y hablé en la mañana y me dijo que estaba todo ok. Bueno, esperamos que no nos afecte mucho, pero mientras ella viene, podemos recibir algunas preguntas de parte del auditorio, de parte de los congresistas en esta modalidad virtual, y nosotros podríamos estar respondiendo. Expusimos Walter Arias, de darle un enfoque marxista de la
de la psicología arequipeña, y en el caso de nosotros, la psicología de la liberación, como una alternativa de desarrollo psicosocial y político en nuestro país. Sí, bueno, por parte Ya, de la audiencia eh, no hay preguntas. te paso. ¿Qué? Ya tenemos a Cristina Herencia, ella nos va a hablar. Cristina, puedes hablar, ¿ah? Ok. Sí, calculando un poco Muy el bien, tiempo escucharemos a Cristina. para tampoco pasarnos. ¿Se escucha? Buenas tardes, no quisiera cortar a la expositora Cristina Herencia, pero por cuestiones de tiempo podría darle 5 minutos más, pero por el programa tan apretado que tenemos, podrías poner 5 minutos más y ya tendríamos que pasar a la siguiente exposición. Ok, bueno, el audio de Cristina no está tan bien y no le podemos escuchar bastante. Entonces tú sugieres que tenemos todavía unos 10 minutos o 5 minutos para poder terminar. Y O sea, podemos... Cristina Herencia está hablando en este momento por el celular, solo que el audio es bajo. No sé si se llega a no escuchar se bien. escucha, está por el celular. Está hablando, ella está hablando ya 10 minutos, pero el audio es bajo.
Ese es el problema. ¿Qué podemos hacer? Sí, me dicen que solo quedan 5 minutos, Cristina. 5 minutos. Sí, lo que sucede es que como el horario es apretado, hay otra ponencia después, Bueno, pero entonces, podría acercar tal vez el teléfono más al micro y así podría tal vez escucharse un poco más. O sea, eso es lo que estoy haciendo, ¿no? a ver, Cristina, allá. ¿Tú estás manejando el celular, Walter? Sí, sí, el celular está pegado Allá, y nada. O sea, yo sí le escucho, pero parece que ustedes no. No, no se escucha acá. Muy tenue. Se Incluso, escucha muy tenue, Cristina. En todo caso, prueba llamándole al doctor Cornejo a su casa. A ver, yo te escucho muy bien, sí. caray, qué pena. Bueno, como nos falta brevísimos minutos, podríamos hacer un comentario. Eh, yo puedo sacar algunas ideas centrales de las dos exposiciones que se presentaron. En primer lugar, creo que el enfoque materialista dialéctico en psicología tiene mucha importancia y que Está hablando el doctor Walter ahorita. tuvo mucho impacto en Arequipa, más que en otro departamento. En Lima posiblemente, pero no ha habido el desarrollo así. Esto podría ser, es necesario que nosotros retomemos en algo estas bases teóricas y metodológicas del materialismo dialéctico que nos dan otra mirada para entender al hombre y asumir una postura crítica y transformadora. Y la segunda es que tenemos aquí a un pionero de la psicología y que necesitamos rescatar y desarrollar con más ahínco la teoría que desarrolló Guardia Mayorga y publicitarlo. Y para esto, no sé, y lo tercero de Nina nos hablaba de algo sumamente novedoso. Hay que buscar una psicología desde sus raíces. Esta vuelta a la mirada histórica es vital porque muchas veces nosotros nos hemos olvidado de nuestra historia pasada y simplemente nos hemos vuelto presentistas, estamos viendo mucho el futuro, pero en psicología tiene que darse mucho peso a la historia y, y esto nos permite entender lo que somos, lo que fuimos, lo que somos y nuestro futuro. Hay cosas muy importantes en el mundo eh, andino que hay que rescatar. Hay muchos conocimientos, muchas ideas, muchas experiencias, muchos aportes que todavía nos faltan desentrañar. Los psicólogos tenemos que tener una mirada mucho más abierta y esto es lo que está haciendo Cristina en el Cusco. Tiene una actitud que me parece está utilizando la investigación con el propósito de resaltar, de resarcir el pasado, el ancestro de las mujeres, de los hombres peruanos. Bien, eso podría ser un poco a grosso modo. Y entonces creo que hay teorías que necesitamos desarrollar y rescatarlas. Una de ellas que tenemos los peruanos van a gloriarnos es la contribución de Guardia Mayorga, que hizo posible, a pesar de las contradicciones en el que vivió, dio una salida, pero muy inteligente, muy cognitiva, y para plantear una tesis de la psicología de la liberación, que es lo que nos está dando gloria a los peruanos en el mundo. La psicología social de la liberación vale. Ahora, nosotros en el Perú no le damos cabida a esta corriente, es simplemente una psicología olvidada, una psicología tal vez que no se encaja con el establishment del modelo consumista, del modelo liberador. Creo que esto tenemos que darle otra salida, otro enfoque. No sé qué sugieres, Walter, al respecto. Bueno, sí, efectivamente lo que nos hace falta es una psicología con rasgos identitarios más propios, ¿no? Que revalore nuestra historia, nuestra cultura.
Pero la idea también es de que esta propuesta no quede solo en el discurso, sino que debe ser refrendada con investigación constante y permanente, ¿no? Que eso es algo que falta mucho, ¿no? No solo en el Perú, sino en muchos otros lugares de países de la región donde se ha hablado de la psicología de la liberación o la psicología marxista, muy poco se ha trabajado en el tema científico, ¿no? Falta más consolidar eso, ¿no? Eh, digamos, Argentina sí ha tenido un aporte bastante interesante. Allí el enfoque marxista se fusionó con muchos otros, ¿no? Con la Gestalt, se fusionó con el psicoanálisis, se fusionó con varias cuestiones, derivando en una riqueza en lo que es una psicología y una psiquiatría social, allá entre los años 70, 80, ¿no? Muy interesante. Acá, digamos, en nuestro país adolecemos de eso, ¿no? Pero es cuestión de, sin embargo, como lo mencionó, yo olvidé decirlo en mi ponencia, en Arequipa hay un fuerte núcleo de psicólogos, ¿no? A través de lo que es el Centro de Estudios Histórico-Culturales, que sacan incluso una revista, donde justamente usted publicó un artículo. La revista es la revista de Epistemología, Psicología y Ciencias Sociales, ¿no? Y tiene una orientación destacadamente vigosquiana, marxista, donde todos los miembros de este centro han sido o son formados con esta psicología. Incluso una de ellas ha sido discípula directa de Fernando González Rey. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Es la única revista de psicología con esta orientación culturalista en el país. Y además, que tiene detrás de ella hay toda una institución, ¿no? O sea, hay una formalización del discurso a través de una organización, ¿no? Motivada por un colectivo de ideas, pues, ¿no? Entonces, eso falta más en otras partes del país, o integrar ese tipo de pensamiento, pero que, como digo, esté refrendado por producción académica sólida, permanente y de alto nivel, ¿no? Básicamente es eso. Bueno, ya agradecer, ¿no? Muchísimas gracias a todos los expositores que estuvieron y lamentablemente la expositora Cristina Herencia no pudo hacer la parte que le faltaba del simposio, también por falta de tiempo ya tendríamos que pasar al siguiente expositor. Y nuevamente agradecerles por estar Muy aquí bien, y por haber hablado de este tema tan interesante. Esperamos tenerlos en otra oportunidad. perfecto. También nosotros agradecer al Colegio de Psicólogos que nos dio la oportunidad de participar un tema político en este problema de salud. Y quiero agradecer a Walter que por su participación, por su desempeño, por sus ideas que me parecen innovadoras, y eso es lo que queremos hacer en psicología. Tal vez yo quisiera comprometerle como parte de este evento que podíamos hablar con su hija Sara a ver si sería factible sacar una segunda edición del libro que escribió Guardia Mayorga. Sería extraordinario, porque esta es una obra que tuvo una edición y de ahí nunca más. Puede ser una buena alternativa. Muy bien, yo te agradezco mucho, Walter, de haber participado en este simposio, y seguiremos en otra ocasión para hacer actividades de esta misma índole. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Un abrazo a Bien, todos. Cuídense mucho. chao.